Sean todos bienvenidos, muy buenas tardes, en donde quiera que se encuentren, que lo hagan en el día o en la mañana, buenos días, o en la noche, buenas noches. Estamos en una nueva porción, un nuevo estudio de la Torá, ¿cierto? Que siempre, cada semana analizamos o vemos alguna enseñanza ah, con respecto a lo que habla la porción. Estamos en el libro primero, ¿cierto? El de Génesis, Bereshit en hebreo. Y ya estamos en la porción número 6, creo que es, si no me equivoco, 6 o 7, que es Toldot, que en hebreo se escribe Toldot, es el comienzo de cómo se empieza a escribir esta porción desde el Génesis 25-19, y significa descendientes, ya dando más alusión a, a esto, a lo que se va a hablar de los descendientes de los hijos de Abraham, ¿cierto? Isaac y Rebeca, en este caso que son Esaú y Jacob, o Esab y Jacob, y toda la descendencia que posteriormente va a haber, de la cual le fue prometida a Abraham, valga la redundancia, que iba a haber para él, o sea, lo que le prometió cuando lo sacó desde de allá de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Le dijo que de él haría una gran nación. Hemos conocido lo que, como fue el proceso de Abraham, ¿cierto? Como era una persona mayor que no podía tener hijos. Su esposa decía, la Torah misma hablaba de que era el periodo, ella había cesado de dar vida, o sea, traduciéndolo en los tiempos de ahora, ya no menstruaba, ¿cierto? O sea, era imposible de que pudiese tener hijos. Pero habrá algo imposible para Dios, dice el pasaje, y podemos ver que no, puesto de que de Sara iban a ser un hijo, Isaac, y de ahí para adelante todo lo que es la descendencia, los descendientes, ¿cierto? Por eso de aquí el título de la porción, eh, descendientes de los israelitas, ¿cierto? Y para ir más viendo de lo que vamos a hablar, eh, en cuanto a la porción, ¿cierto? El, el título que yo le he puesto, que ya está ahí, aparece también en el, la descripción del video en Facebook. Vamos a compartir nuevamente. Esto vamos a compartir acerca de, dice, el subtítulo que le puse a esta clase es Intensifica tu conexión. Ahí vemos una serie de cables, hacia, aludiendo a conexiones, ¿cierto? Energéticas. Pero aquí vamos a ver de una y otra forma que cada persona, cada alma, está compuesta por energía, ¿cierto? Hablando más no tanto en lo literal como es la historia en sí del proceso de que vamos a ver el versículo que está en Génesis 25-23, que el cual vamos a tomar, porque el año pasado ya vimos lo principal, el primero. En el 23 habla, dice que Dios o Hashem le contestó, dijo, dos pueblos hay en tu vientre y dos reinos serán separados de tu seno. Un reino prevalecerá sobre el otro reino y el mayor servirá al menor. Es más o menos de lo que vamos a hablar, de por qué habla
acerca de esto, de esa forma la Torá, ¿cierto? De qué es lo que tipifica que a Isaac y Rivka, ¿cierto? Le hayan nacido gemelos o mellizos. En los capítulos anteriores hemos visto ¿cierto? Como el resurgimiento o el surgimiento de Abraham, ¿cierto? Que vimos que todo se estaba preparando para la aparición de Abraham como un hombre de fe que descubre la plenitud, ¿cierto? De la vida espiritual, que lucha, que sufre, que finalmente logra transmitir sus anhelos y sus esperanzas revelados a Dios, ¿cierto? O sea, bueno, por Dios a él y como profeta a su hijo Isaac posteriormente. En esta metáfora, ¿cierto? En la metáfora del, como les decimos siempre, que todo lo que está escrito está en forma de metáfora, escondiendo misterios profundos a modo de alma de cada uno de nosotros, a modo de universal y a modo personal de cada uno de nosotros. Y eso es así como nosotros deberían toda la gente interpretar la escritura para poder así comprender el propósito, la causa, lo que se supone que estamos haciendo aquí. Porque muchas veces se pregunta a la persona que, ¿por qué yo fui traído a este plano físico? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y muchas veces las personas no lo saben. Nosotros con el tiempo hemos ido aprendiendo que tenemos un propósito y hay que aplicarlo, hay que llevarlo a cabo. Entonces, en esta metáfora que asemeja a Abraham como que arremete en un llano como una montaña, ¿cierto? Que interfiere en forma abrupta en el paisaje, por dar un ejemplo. Isaac no descubre el monoteísmo, sino fue de acuerdo a Abraham, siguiendo las enseñanzas de su padre. Entonces este profeta es el que debe vivir de acuerdo a los mandatos divinos, atando, ¿cierto? La atadura de Isaac que se vio anteriormente, atando su vida a los mismos deseos del cuerpo, ¿cierto? Para encapsularlos, para poder llevar a cabo el propósito con el que estaba siendo puesto en esta tierra, igual aquí, así como cada uno de nosotros. Si eso le pasó a Isaac, de que el significado de la atadura, ¿cierto? Cuando se habla de que fue dado en sacrificio, más que el sacrificio o de probar la fe de Abraham, la Torá dice, los comentarios aclaran que Isaac no era tan joven, no era un niño, tenía más de 30 años y, y él voluntariamente también hace esto, entonces el significado más allá de todo, como les decía, de probar la fe de Abraham, también fue puesta a prueba la integridad de Isaac, ¿cierto? Como hombre mayor ya, en el significado más espiritual de como Isaac representa el lado del deseo, el anhelo, el rigor, ¿cierto? La justicia, de poder atar ese deseo, ¿cierto? Como un deseo egoísta, poder atarlo, poder dominarlo y poder avanzar, ¿cierto? Ser parte fundamental en en el equilibrio, en el comportamiento de cada persona. Entonces, en definitiva, la vida de Isaac deberá ser una vida más pasiva, más aquietada, más consecuente, más asentada que la de su padre Abraham, ¿cierto? Abraham tuvo en constante lucha, ¿cierto? Por su sobrino Lot, y ya sabemos lo que significa, cuando bajó a Egipto y así. Isaac fue uno de los patriarcas que no fue a Egipto. Entonces, hay que notar que en la vida de Isaac, como continuador, se repetirán numerosos eventos de la vida de Abraham, su padre, y se resolverá de acuerdo a su personalidad. ¿Cierto? Cada uno tiene una personalidad distinta y todos debemos resolver o reparar de formas distintas y así ir intensificando nuestra conexión con el Eterno, con la luz. Entonces, en estos eventos
alcanza ya desde ahora Isaac que Rivka, su mujer, era estéril, ¿cierto? Hizo una serie de trabajos para que pudiese tener, para que ella pudiese conseguir. Se le prometió a su familia que de ellos iban a ser una gran nación y no podía tener hijos. O sea, era como, ¿y dónde está la promesa? ¿Cómo la vamos a cumplir? Entonces él hizo un gran trabajo. Vimos anteriormente en otras clases que él iba destapando fosas, ciertos pozos, que son emanaciones, y así se suponía que iba a ser digno de poder perpetuar las 12 tribus que ya se había, se lo había prometido. Pero cuando habla después, cuando se acerca a conversar con Dios, ¿cierto? Cada patriarca tenía un contacto directo con la luz infinita. Y cuando se habla de que dos pueblos hay en tu vientre, profecía a Rivka, ¿cierto? A Rebeca, y dos naciones desde tus entrañas se han de bifurcar, o sea que se iba a dividir en dos pueblos, dos naciones. Quiere decir que su vientre tiene a dos mellizos, ¿cierto? Queriendo recalcar que a pesar de ser ambos hijos de los mismos padres, serán de diferentes caracteres o de caracteres distintos, como lo son dos pueblos, ¿cierto? También en metáfora, y o naciones diferentes, como si uno fuera habitante del oriente y el otro del occidente, o sea, como decir el cara y sello, lo opuesto. Dice, más una nación será más vigorosa que la otra o prevalecerá en contra de la otra. Quiere decir que ambos, aparte de ser distintos en caracteres y costumbres, contenderán permanentemente el uno con el otro. No se avendrán entre sí en el amor o la hermandad, como corresponde a, ser, a los hermanos, ¿cierto? Siempre se aprende, se enseña que los hermanos tienen que cuidarse, tienen que amarse, tienen que ojalá hacer las mismas cosas, ¿cierto? Hablando en forma normal, pero en este caso no iba a ser así. Dice, a veces el victorioso será derrotado y el elevado caerá. Así siempre será entre ellos pelea y contienda. Y es por eso que ahora en el seno materno están agitándose como alusión a lo que harán más tarde cuando sean pueblos y naciones, ¿cierto? Sabemos el caso de dónde nace, de qué nación nace por medio de Saúl, ¿cierto? Que era Edom, ¿cierto? Que le llaman el significado rojo, y que desde este patriarca iba a nacer Roma, o todo lo que era oposición a, al pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, eh, podemos ver que la Kabbalah, ¿cierto? A nosotros nos enseña que cada persona, independientemente de su naturaleza o comportamiento, tiene dos almas, o dos tipos de almas, o un alma dividida en dos inclinaciones, ¿cierto? Una divina y otra natural. Y estas son almas básicas del ser humano. Obviamente no hay que confundirse con el alma adicional que recibe una persona durante el Shabbat, que son los niveles de alma, ¿cierto? El Nefesh, el Ruach, la Neshama, la Hayá y la Yehidá. Eso ya es cuando un alma ya está reparada. Entonces la Kabbalah enseña que cada persona, ¿cierto? Tiene esta dualidad, ¿cierto? Esto ser dividido en dos. Una definición simple de alma, que es la entidad espiritual que da vida a una persona, cuya manifestación física es el cuerpo, ¿cierto? Lo que eres por dentro lo manifiestas hacia afuera. Pero contrariamente a la creencia popular, el ser humano no está formado por una sola alma sagrada o un cuerpo profano, aún en un cuerpo profano, ¿cierto? Sino que el organismo humano enseña, la Kabbalah, que es como un campo de batalla, ¿verdad? Y por eso la metáfora de estos dos hermanos mellizos que contendían ya desde el vientre. Y esta guerra entre lo divino y el alma natural, la que define si el individuo vivirá o no como un ser humano justo
o digno, la vida en esencia o una lucha interminable, no entre alma y cuerpo, sino entre lo divino y lo natural, que también es llamado el alma animal, ¿cierto? Entonces eso ya está en cada uno de nosotros. Obviamente como pueblo, Israel lo vivió como nación, ¿cierto? Como que fuera una persona. Por eso en algunas partes los profetas dicen, eh, tú, Jacob, mi muchacho, ¿cierto? Lo nombra como una persona. ¿Por qué? Porque todo Israel para Dios era como el hijo, ¿cierto? Como la persona que era amada. Entonces, una alusión a este concepto se encuentra en esta porción de Génesis, ¿cierto? Que estamos viendo en estos dos, que es el primer libro de la Torá donde aprendemos que sobre Jacob y Esaú, o Jacob y Esaú, los dos hijos de este segundo patriarca, Isaac, mientras estaban en el vientre de su madre, Rebeca, los dos hermanos ya estaban en conflicto. Entonces esta matriarca, sin darse cuenta de que estaba embarazada de gemelos, se preocupaba por su embarazo, pues sentía las agitaciones en su vientre cada vez que pasaba por una casa de estudio, o por cuando pasaba frente de algo idólatra, también sentía esto porque había una lucha, uno atraído y el otro no, y así. Entonces, temerosa de dar a luz a un niño con problemas, ella pensaba sí, que podía tener, pensaba que era un solo niño, pero un niño problema, tal vez, no sé, esquizofrénico. Dice que acudió al profeta para preguntarle sobre el feto que llevaba en el vientre, ¿cierto? A la casa de Shem, pues. Fue entonces cuando supo que estaba embarazada de gemelos, y cuando crecieran, ellos formarían dos naciones que estarían en guerra entre sí, y también se informó a Rebeca que ambas naciones no prevalecerían simultáneamente. Cuando una estuviera en su apogeo, la otra experimentaría un declive, y eso lo podemos ver históricamente. Siempre había una que surgía más que la otra. Entonces, en esta aclaración, ¿cierto?, más cabalística de este famoso pasaje de la Torá, es que estos dos gemelos simbolizan estas dos almas que cohabitan dentro de cada ser humano, la divina y la natural, y están luchando constantemente, ya que de hecho no pueden ser victoriosos al mismo tiempo. Por un lado, el alma divina, siendo parte de Dios infinito, desea cumplir la voluntad divina, dedicándose al Eterno y a los demás seres humanos, ignorando el ego, el egoísmo, la adicción y toda autogratificación, ¿cierto? Es más altruista. Él sirve a Dios y realiza buenas obras sin mayor motivo, simplemente porque es parte de su naturaleza divina hacer. Su único deseo es que todas las fuerzas y sus órganos del cuerpo sirvan como un vehículo, como un conducto para la expresión de la santidad. Pero por otra parte, el alma opuesta a lo divino, el alma natural, es esencialmente egocéntrica, solo se ocupa de un aspecto, la autogratificación, hacer todo lo que esté a su alcance para lograr su deseo. Y esto no es que sea una nación así y la otra así. Eso es la metáfora. Es cada uno, tú puedes notar en tu cuerpo, en tu comportamiento, en tu forma de ser, que cada una de estas cosas que nombré las tenemos, ¿cierto? A veces algunos las pueden negar, pueden decir, no, es que yo siempre hago lo bueno, mi deseo siempre es hacer lo bueno. Esa es tu alma divina la que está actuando ahí. Pero muchas veces, en la otra parte también gana terreno, también se impone. Y ahí tú puedes darte cuenta que tal metáfora de estos dos gemelos están en cada uno de nosotros, viven en cada uno de nosotros y forman parte del actuar que nosotros tenemos que, para poder conectar con el Eterno, intensificar una de las dos partes, ¿cierto? La que tiene vía directa con el Eterno, con Dios, ¿cierto? Entonces cada ser humano contiene estas dos almas separadas y no, ¿cierto? Conviven, ¿cierto? Como comúnmente se piensa, un alma que actúa correctamente y un cuerpo que actúa mal. Esta percepción de que tenemos dos almas opuestas explica ciertos fenómenos, ¿cierto? Que muchas veces nos intrigan, ¿cierto? Y que en general nos causan sufrimiento. ¿Por qué a veces
Somos tan amables y luego a veces no lo somos tanto. ¿Cómo puede que una persona buena y, y- y que siga espiritualidad comportarse de repente de manera deplorable? ¿Cierto? Y, y cómo es posible, ¿cierto?, que tales inconsistencias ocurren porque un alma prevalece sobre la otra. Ciertamente en el mundo está lleno de hipocresía, ¿cierto? Pero la mayoría de los hombres buenos que cometen errores no viven vidas de hipocresía o de esquizofrenia. Entonces, cometemos errores, es verdad, porque no somos criaturas unidimensionales. Está escrito, por ejemplo, en Pirkei Avot, que es el tratado o la ética de los padres, un libro sagrado de la sabiduría judía, que un hombre no puede estar completamente seguro de sí mismo hasta el día de su muerte. La razón de esto es que incluso un hombre genuinamente justo siempre está abierto a alguna otra fuerza dentro de él que puede reorientarlo. En algún momento de su vida puede incluso llegar a creer que está siendo guiado únicamente por su alma divina, pero luego cuando estamos demasiado seguros de nosotros mismos, ya que el alma natural es astuta, se camufla y ataca por sorpresa al alma divina, es cuando el ser humano menos lo espera. De hecho, todos sabemos que uno de los aspectos más resistentes de nuestra personalidad en su inconstancia es que en algunos días aspiramos a alcanzar los cielos, ¿cierto? Y perfeccionar la tierra, queriendo que todo sea como nosotros lo deseamos, y en otros nos deleitamos en nuestros deseos egoístas y entendemos que la voluntad divina se impone sobre lo que consideramos legítimamente nuestro. O sea, se reactiva el deseo egoísta. Entonces, es lo que hay que tener cuidado de poder controlar, porque es lo que a veces no nos damos cuenta y naturalmente empieza a surgir en nosotros. Entonces, el Rebbe Nachman dice, cuando dice dos naciones hay en tu vientre, el gobierno pasará de una nación a la otra. Antes de eso hablaba que cuando pugnaban estos hijos dentro de ella, ¿por qué sucede esto?, se preguntó y fue a consultar a Dios. Dice que Rachi habla que fue la casa de estudio de Shem y de Eber en donde fue a consultar. Dice que la principal fuerza de las casas de estudio de sus líderes, los justos, por cuyos nombres se les conoce, Shem y Eber. Entonces, habla luego Rashi, dice, cuando uno asciende, el otro desciende. La dualidad nunca es pareja. Rashi explica la frase, el gobierno pasará de una nación a otra como significado de que Jacob y Esaú lucharán una constante batalla y que el ascenso de uno daría como resultado el descenso del otro. Esta dinámica se aplica también a la vida de cada individuo. Uno no puede buscar la espiritualidad si al mismo tiempo se dedica a lo material, pues el ascenso de uno debe significar el descenso del otro. La persona debe ocuparse de las tareas espirituales, pues solo de esa manera podrá mantener e intensificar su conexión con Dios. Ahí el título de intensificar esa conexión que el alma, ¿cierto? La parte de Jacob eh, siempre desea. Entonces hay que ocuparse en las tareas espirituales. No dejar de lado la plegaria, no dejar de lado la acá, no dejar de lado las cosas que se nos enseñan, que nos elevan, ¿cierto? Que nos conectan. Porque cuando dejamos de hacer estas cosas, está ganando el lado contrario, el lado del rigor, el lado del deseo egoísta, ¿cierto? Entonces, dice, dos naciones hay en tu vientre, el gobierno pasará de una nación a otra. Dice que incluso en el vientre, Jacob buscó la divinidad. O sea, aún no nacía y ya estaba buscando la divinidad. Y Esaú la idolatría. Se le comunicó a Rebeca que su embarazo no era de un hijo que serviría tanto a Dios como a los ídolos, sino de mellizos, uno de los cuales tenía fe en Dios y el otro fe
en los ídolos. Como aprendemos de Rashi, dice que la persona no puede tener ambas cosas, o cree en Dios o es idólatra. Al fortalecer nuestra fe podemos vencer aquellos rasgos que corresponden a la idolatría, también es el orgullo, la ira y una fe mal dirigida. Además, fortaleciendo nuestra fe, debilitamos y anulamos las falsas creencias. Entonces, el comentario de Rashi se aplica también al poder de la imaginación como opuesto a la sabiduría. Solo cuando anulemos nuestros pensamientos ilusorios podremos alcanzar la verdadera sabiduría. En el Zohar, cuando Isaac rezó por su esposa, ya que él sabía que él no era estéril, ¿cierto? Sino que la esposa lo era, porque Isaac sabía a través de un misterio de sabiduría que Jacob estaba destinado a emanar de él con las 12 tribus, ¿cierto? Sabía que a lo mejor él, con todo el trabajo que hizo eh, de espiritualidad de él, ya era suficiente para que saliera las 12 tribus. Pero tenía que primero pasar por todo esto y dice que por lo tanto era imposible que él fuera infértil, pero a pesar de contar con este misterio de la sabiduría, él no sabía si a través de esta esposa u otra surgirían de él Jacob y las 12 tribus. Entonces, por eso está escrito literalmente frente a su esposa y no frente a Rivka. Eso no lo nombra a Rivka. Entonces, ese niño pregunta aquí Rabí Yehudá. Dice, si es así, ¿por qué la Torá escribe que Isaac no amaba a su hijo Jacob tanto como a su hijo Esaú? ¿Cierto? En un relato de la Torá sale que Isaac, ¿cierto? Amaba más a su hijo mayor, al que salió primero, y que Rebeca amaba al menor. Entonces, hace la pregunta, ¿por qué Isaac no amaba a su hijo Jacob tanto como a Esaú? Dice, ya que él sabía, o sea, Isaac sabía que en un futuro se establecerían a partir de él las 12 tribus, hablando de Jacob. Le dijo, bien has dicho, le responde aquí Rabbi Shimon, pero el secreto oculto en esto es que toda especie ama a su misma especie. ¿Qué quiere decir esto? Que, que Jacob era de la misma especie de Isaac era de la misma especie de Saúl y no de Jacob, siendo que también era su hijo. Pero aquí está hablando de algo más profundo, de una columna, ¿cierto? Sabemos que, y lo hemos visto, que Isaac era columna izquierda y Abraham era columna derecha. Entonces le dijo, toda especie ama a su misma especie y siempre se ve atraída y marcha en una especie tras su misma especie. Es decir, Isaac fue atraído por Esaú. Ven y ve, Esaú surgió y llegó al mundo de color rojo, como está escrito en Génesis 25:25. El primero salió todo rubicundo, que era todo rojo, lo cual alude a que la especie de Isaac, que es el juicio severo de lo alto, ¿cierto? Y salió de él Esaú, juicio severo, abajo. O sea, era de la misma lado, que se parece a su especie. Y toda especie marcha tras su misma especie. Y por eso Isaac amaba a Esaú más que a Jacob. Como está escrito, Isaac amaba a Esaú porque comía de su casa en su boca. Y aquí sobre este tema está escrito porque había casa en su boca y está escrito allí con respecto a Nimrod, ¿cierto? Que apareció en la porción eh, de Noah. Por eso se dirá como Nimrod, valiente cazador ante el Eterno. Génesis 10:9. Rabí Isaac dijo, y enseña acerca del siguiente pasaje bíblico. Está escrito acerca de Rivka o Rebeca. Los hijos reñían en su entraña y ella dijo, de ser así, ¿por qué me sucede esto? Y fue a interrogar al Eterno. ¿A dónde fue ella? A interrogar al Eterno a la academia del Beit Midrash de Shem y Eber.
Además, los hijos reñían en sus entrañas porque allí en su vientre estaba el malvado de Esau entablando batalla en contra de Jacob. La expresión reñían señala que se destrozaban mutuamente, como decimos, destroza su cabeza, es decir, se destrozaban el uno al otro, o más precisamente, intentaban destrozarse uno al otro y entonces se separaron. Ven y observa, Esaú, perteneciente al flanco de Samael, que es el lado del que monta sobre la serpiente, y Jacob, pertenece al flanco de Tiferet, que es el lado del que monta sobre el tronco perfecto y sagrado, asociado a la Shejinah, el lado del sol, relacionado con el aspecto masculino para unirse a la luna, símbolo de lo femenino. Entonces dice que Esaú fue atraído hacia esa serpiente. Jacob se comportó como él, tortuosamente, como una serpiente que es astuta, y ella marcha de modo tortuoso, como está dicho, y la serpiente era astuta. Entonces, aquí una estrategia de Jacob desde el vientre, de combatir, porque Jacob se supone que era el lado derecho, ¿cierto? El lado positivo, por decir algo, pero él, según la Torá, se comportó de una forma más astuta que Esaú, ¿cierto? Para poder conseguir lo que él estaba buscando, lo que, como se sabe, se nombra la historia de la primogenitura, ¿cierto? Lo cual dice, alude a que era astuta en todo lo referente al mal, lo cual se manifiesta en el modo en que logró provocar la caída del primer hombre y la mujer, lo que habla de la serpiente. Y los actos de Jacob para con él eran como los de una astuta serpiente, y esto era lo correcto y lo necesario de hacer para atraer a Esaú tras esa serpiente y para que él, o sea, Esaú, se separara completamente de él, de Jacob, y no tuviera ninguna porción con él, no en este mundo y tampoco en el mundo venidero. Por eso se aprende esto en el Talmud, del Tratado de Sanedrit 72a, dice, si alguien viene a matarte, anticípate y mátalo primero. Eso es importante aquí de poder tomar esta parte, no como que va a venir alguien a matarte, sino de que esta mala inclinación, cuando se levante en contra ti o quiera predominar, tú primero tienes que ser más astuto, anticiparte y matar esa mala inclinación y poder que la buena inclinación predomine. Entonces dice que si Esaú hubiese recibido en sus manos el poder de esta bendición de la primogenitura y el de las bendiciones de su padre, entonces hubiese prevalecido sobre Jacob, poniendo en peligro su existencia. Y a esto alude claramente esta enseñanza talmúdica mencionada. Entonces, el Zohar enseña que el comportamiento tortuoso y retorcido obliga a una conducta acorde. Es decir, Jacob actuó tal como debía actuar ante esta situación determinada, y esto es considerado lo correcto. Y esto hace intensificar tu conexión y lo verdadero, ¿cierto? Para un caso semejante, tal como se enseñará más adelante que a los engañosos, trátalos tortuosamente. Segunda de Samuel 22-27 se encuentra eso que aclara el Zohar. Entonces, dos naciones quiere decir claramente que dos inclinaciones dentro de cada persona, dos formas de ser, dos condiciones, batallan entre sí. Esto es lo que representan Esaú y Jacob. Uno más cargado a lo que es la idolatría, todo lo que es deseo incontenible, deseo egoísta de esta tierra, y el otro más a lo espiritual, a lo que es conveniente, a lo que es la herramienta eficaz para poder dominar al otro. Entonces, cuando habla de que el gobierno pasará de una nación a otra, cuando sale a la luz escritos sagrados, se anula la falsa sabiduría del ateísmo. O sea, leyendo eh, entendiendo estos escritos sagrados, ¿cierto? Cuando salen a la luz los secretos que están contenidos dentro de la Torá, dice que la falsa sabiduría, la que a lo mejor veníamos aprendiendo por tradición, por otras religiones y cosas así,
dice que es anulada. La falsa sabiduría se anula y así el gobierno del lado derecho, del lado de la bondad, del lado del, de lo que te conecta con el Eterno, prevalece, ¿cierto? Entonces, cuando dice que Edom, ¿cierto? El rojo, el primero que salió, salió rojo como una, man- como una manta de pelo rojo, es una señal de que se derramaría sangre, como una manta de pelo, lleno de pelos, como un talit de lana que está lleno de pelos. O sea, esa es la representación de lo que es la sangre, el rigor. Esto siempre la sangre, el rojo, es representado por el rigor. El color rojo hace referencia a una corrupción de las vestimentas. Dañar las prendas, dañar el pacto es equivalente al derramamiento de sangre. A lo mejor directamente tú no derramas sangre con tus actos, pero sí puedes dañar, ¿cierto? Es equivalente a dañar eh, o a corromper incluso almas, incluso personas, porque cuando tú llevas una falsa enseñanza o un mal comportamiento de querer de hacer las cosas con deseo egoísta y cosas así, que tú notas que no está bien, pero sí lo haces, lo sigues haciendo porque a lo mejor convenientemente, físicamente, te, te favorece, eh, pero tú sabes muy en el fondo que eso está mal. eh, no solamente te está afectando a ti mismo, sino que afectas tu entorno. Entonces eso te aleja de la conexión con el Eterno y no le haya sentido a la vida, aunque a lo mejor satisfaces carnalmente, físicamente te satisfaces, pero el sentido espiritual, el sentido interno no favorece. Entonces, lo importante de esta conexión, de esta enseñanza, es que no tienes que quedarte estancados y dejarte llevar por lo que a lo mejor a simple vista se ve bonito por afuera, ¿cierto? Esab, ¿cómo era? Era un cazador, era una persona que a lo mejor musculosa, grande, le salía todo lo que se proponía físicamente, por eso que Isaac lo amaba, porque él comía de la casa, de lo que él traía del campo, y Jacob era hogareño, Jacob él se dedicaba a estar en tiendas, ¿cierto? A estudiar, ¿cierto? A meterse en lo espiritual. A lo mejor no era muy atrayente. eh, Cualquiera diría, es una persona floja, es una persona que se lo pasa en su tienda, no sale a cazar, no sale a buscar provisiones. Entonces, así muchas veces todas las cosas que a veces nosotros van en nuestras vidas son tan atrayentes, esa, tan roja, porque el rojo es muy atrayente, y, pero nos está alejando de la conexión que deberíamos tener, ¿cierto? Para intensificar eh, ese apego con el Eterno, ese apego con la luz, ese que nos limpia, porque el estar en contacto con la luz es el fluir de energía que a nosotros nos purifica, que a nosotros nos da esa herramienta también para reparar las cosas que muchas veces con la vista espiritual podemos notar que están mal. Entonces, dice aquí más adelante que Jacob, ¿cierto? Ese lado eh, más inclinado a lo divino, dice que nunca dejará que Esaú salga victorioso, ¿cierto? Aunque muchas veces se ve a lo largo de la historia, o usted lo puede ver en su vida, que a veces predomina más la parte de Esab, pero la luz siempre va a prevalecer en contra de las tinieblas. Dice que algún día él atrapará para siempre las almas que esperan esta rectificación, las atraerá, así como hemos sido atraídos cada uno de nosotros. Y dice que tomará esa y finalmente sacará a las almas de las garras de esa. Y así el llamado de Jacob
aludiendo al talón, ¿cierto? También es llamado Israel, que tiene las mismas letras que Li Rosh, o sea, tengo cabeza, usará el intelecto, usará la cabeza, indicando que todas las almas terminan elevándose a los niveles altos de la cabeza, ¿cierto? Al nivel intelectual. No será como una guerra física como lo ha hecho durante todo el tiempo del el lado de Edom, de guerrear al pueblo de Israel, de querer exterminarlo de alguna u otra forma, sino que la guerra que se le ganará en contra de Esab será por medio del intelecto, por el Israel Rosh Li, tengo cabeza, ¿cierto? Entonces, eh, esa ha sido la enseñanza de esta conexión. Yo sé que han habido más enseñanzas y todas se complementan, todos quieren ver con lo mismo, del propósito, de las cosas que nosotros como alma, nosotros no nos metamos en peleas de naciones, sino que nosotros veamos lo que es personal aquí en nuestra batalla diaria que tenemos nosotros y así enseñar a los demás, obviamente el que quiera aprender, de que cuando tienen ese tipo de preguntas de por qué predomina más este lado más que el otro, tú tienes que decir, tienes que intensificar tu conexión con el Eterno, tienes que hacer que lo que tiene la mayor importancia que lo físico, que lo natural, es lo divino, es lo que atrae la luz, lo que tienes que hacer en cuanto a las plegarias, a la sedacá, al comportamiento, a la bondad con los demás, aunque te estén mirando mal, tú nunca has de devolverle con lo mismo, sino que tú sé siempre una persona íntegra, una persona que demuestre que en ti hay un cambio, que en ti hay una luz que está haciendo cambiar a ti mismo y a las personas. Así que este ha sido el mensaje de lo que la enseñanza de esta porción maravillosa, que obviamente cada semana trae una enseñanza primordial a modo de alma, ¿cierto? A modo de alma para también proyectarla hacia afuera, los comportamientos para con los demás. Así que si hay alguien que quiera decir algo, acotar, preguntar, estamos ahí. Y bien, si no hay nada, queda la satisfacción de que la clase se da por entendida y porque la recibieron. Así que yo muy agradecido del Eterno primeramente y de todos ustedes por sus oraciones, por todo, Jacob principalmente, y a seguir adelante, a seguir fortaleciendo este alma interna que está dentro de nosotros y poder reflejarlo hacia afuera también. Gracias a ti, Esliana. Bendiciones para ti y tu familia. Bien, entonces les deseo un feliz Shabbat. Les agradezco a todos. Y que lo sigan pasando, sigan recargando para la semana esta energía que hoy día se nos dio. Una energía maravillosa, así para poder reencontrarnos en otra. Así que por mi parte yo me despido. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós. Muchas gracias, Gracias, Miguel. Gracias. A intensificar bendiciones. la conexión con Hashem, te he dicho. Gracias, Miguel.